Los cumplidos son un terreno peligroso. Tanto pueden lanzarte directamente hacia tu objetivo como alejarte irremediablemente de él. Y es que realmente hay que tener una inteligencia social muy buena para manejarlos con maestría. Hoy voy a compartir contigo 5 excelentísimas pautas para conseguir volverte inolvidable para quien tú quieras. Y será muy fácil si sabes cómo hacerle un cumplido. Winterland, tell me all your secrets. Lil Lowndes habla de esto con detalle en su libro How to Talk to Anyone. Las 5 pautas de Lowndes te van a permitir disponer de una jugada estratégica que vas a poder aplicar tanto al contexto romántico como al contexto de la amistad o incluso en terreno laboral. Van a hacer que la otra persona se sienta genial contigo y consigo misma. Y tú también te sentirás súper bien porque verás el efecto que han tenido tus palabras en la otra persona. Y lo mejor de todo es que será algo sincero, sin manipulaciones ni intenciones ocultas. Vamos con las 5 pautas. Pauta 1. Enfoca tu cumplido en un aspecto personal. Por ejemplo, imagina que alguien te dice, me gustan tus zapatos. Eso no es personal. A alguien puede gustarle el comentario porque se gastó su dinero en esos zapatos y le agradará que otra persona los admire, pero tus zapatos son algo cuya belleza no es mérito tuyo. Tú no eres tus zapatos. Entonces puede ser un buen comentario, pero lo olvidará en unos minutos. No se trata de un cumplido que vaya a tener realmente un impacto en la otra persona. Imagina, en cambio, que alguien te dice, eres simpático. Bien, es personal. Sin embargo, falla la pauta 2, que aún no te la he dicho. Un inciso rápido. Me hace ilusión contarte que este vídeo está patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea donde puedes cursar miles de clases de temas muy variados. Tú decides qué te apetece aprender y seguro que lo encuentras en Skillshare. Clases de fotografía, ilustración, diseño, marketing, gestión de negocios, productividad. Si eres un emprendedor digital o simplemente alguien a quien le encanta desarrollar nuevas habilidades constantemente, Skillshare te va a encantar. Además, podrás formarte con prestigiosos profesionales de todo el mundo, pues tienes disponibles subtítulos en español y otros idiomas para que todas las capacitaciones estén a tu alcance. De hecho, muy pronto Skillshare lanzará la versión en español de su sitio web. Estate atento. Actualmente yo estoy aprendiendo del gran Christopher Griffin sobre cómo mejorar espacios e incluso estados emocionales con la incorporación de plantas en casa. Es fascinante. ¿Sabías que hay una planta perfecta para ti? Yo lo he averiguado en esta capacitación. La mía es el Ficus lyrata. Y ya tengo el ojo puesto en un par de cursos de fotografía que tienen muy buena pinta. Te dejo el enlace a Skillshare en la descripción del vídeo con mi código personal. Y si eres de los 1000 primeros en utilizar este enlace o mi código, disfrutarás de todo un mes gratis para empezar a desarrollar tus nuevas competencias. Pauta 2. Haz que tu cumplido sea específico. Si le dices a alguien que es simpático o simpática, eso no es específico en absoluto. Puede que no le disguste el cumplido, pero tampoco le va a alegrar excesivamente el día, pues al no ser específico, se percibe como un cumplido por educación. Algo que no necesariamente es cierto. ¿Qué sería entonces un cumplido personal y específico? Pues, por ejemplo, me encanta cómo usas tu voz al hablar. ¡Qué bonitas y largas son tus pestañas! Transmites mucha confianza cuando estás trabajando y eso es reconfortante. ¡Qué sano se ve tu pelo! ¡Qué maravilla! Me resulta admirable la habilidad que tienes para decir lo que piensas con fuerza, pero sin herir sentimientos. Evidentemente, di algo que realmente pienses. No uses uno de los ejemplos que te acabo de dar a modo de plantilla para todo el mundo, pues no tendría ningún sentido. Antes de continuar con la pauta 3, piensa por un momento en una persona a la que podrías hacerle un cumplido próximamente. Tal vez alguien con quien quieras estrechar lazos, o tal vez alguien cercano a quien ves algo decaído últimamente y te gustaría darle una razón para sentirse bien. Podría incluso ser un cliente, una trabajadora del centro de salud, un dependiente del supermercado. Escoge una persona y cierra los ojos unos segundos para pensar de forma enfocada en esa persona. Identifica algo que te guste de él o de ella. Puede ser algo físico, pero es incluso mejor
si identificas algo en relación con su personalidad, con sus habilidades, sus talentos. ¿Lo tienes? Deja tu ejemplo en un comentario para que los demás podamos decirte si nos parece personal y específico o si tenemos alguna sugerencia para mejorarlo. Hazlo ahora. Pausa este vídeo y deja tu comentario ahora mismo. Venga, páusalo y hazlo ahora. ¿Lo tienes? Pues vamos con la pauta número 3. Pauta 3. Haz el cumplido en privado. Tal vez hayas oído decir alguna vez que los cumplidos deben hacerse en público y las correcciones en privado. Y ese es un consejo excelente, por ejemplo, para líderes de equipos. El reconocimiento público es muy motivador y sienta de maravilla. Sin embargo, este consejo no funciona en todos los contextos. Por eso debes tener cuidado y, ante la duda, opta por hacer el cumplido en privado. Por ejemplo, podría estar bien decirle a un amigo, cuando estáis en grupo, que tiene un fantástico don de gentes. No hay nada incómodo en el hecho de que otras personas presencien el cumplido. Lo mismo ocurre si le dices a un conocido, en un evento profesional, por ejemplo, que lo consideras un verdadero maestro de la contabilidad. Es un cumplido fantástico porque, además de ser personal y específico, lo estás dejando quedar muy bien ante personas cuya impresión puede que le importe. Pero ¿qué ocurre si le dices a una mujer, en plena calle y rodeado de tus amigos, que te gusta su forma de caminar? Pues va a depender del contexto cultural, pero no te extrañes si no le gusta el comentario, porque el hecho de hacerlo en público puede hacer que se sienta incómoda. La observación sobre que una persona tiene una bonita manera de caminar no tiene nada de malo y puede ser un buen cumplido si lo haces en el contexto adecuado. Pero ese comentario, hecho de forma descuidada, puede ser percibido como un comentario sexual y eso puede no ser bien recibido, como imagino que comprendes. Porque lo comprendes, ¿verdad? Por otro lado, cuando haces un cumplido en medio de un grupo de personas, podrías, sin querer, hacer sentir mal en comparación a otras. Por ejemplo, imagina que admiras en voz alta el pelazo impresionante de tu amigo de la derecha cuando tu amigo de la izquierda está calvo. Pues tal vez no le importe su calvicie, pero tal vez sí, y es un pequeño daño que le puedes ahorrar haciendo ese cumplido en privado. Pauta 4. Haz un cumplido creíble. Esto es fácil. Lo único que tienes que hacer es ser sincero. Igual que no le dirías jamás a tu amigo calvo que te gusta su pelo, no le digas a cualquiera que te gusta algo de él o ella que no sea absolutamente cierto. ¿Por qué? Pues porque se nota cuando un cumplido no es sincero. Y en lugar de sentar bien, pues sienta mal. Si a mí alguien me dijera algo como «¡Qué alta eres!», pensaría «¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema?». Porque sé que existen personas más bajas que yo, pero también sé que, salvo que seas un niño de 5 años, yo jamás en esta vida podría ser percibida como alta. De modo que es un cumplido barato y sin sentido. Y pauta 5. No te pases con la cantidad de cumplidos. Si haces a alguien el cumplido correcto y lo haces bien, ese cumplido le va a encantar y lo va a recordar por mucho tiempo. Pero si cada vez que ves a esa persona tienes un cumplido diferente que hacerle, no te va a tomar en serio. Va a pensar que sí, vale, eres una persona educada y eso, pero va a sentirse engañada por el cumplido anterior que se creyó y que al parecer era solo tu forma de relacionarte con la gente, adulando sin más. Si aplicas de forma inteligente las 5 pautas que te acabo de compartir, vas a ser percibido como una persona mucho más atractiva socialmente hablando. Y esto es algo poderoso. Si te interesa seguir trabajando en tu atractivo social, te dejo por aquí 5 claves científicamente probadas para convertirte en una persona más atractiva. Y te dejo también un botoncito con mi cara para que hagas clic y te suscribas a este canal. Este es solo el principio de tu transformación.